De hoy. Muy buenas noches a todos. Nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Qué gusto en verlos de nuevo a nuestra segunda lección del curso La Biblia, la Iglesia Cristiana. Qué bendición tan grande es estar aquí y poder edificarnos los unos con los otros como hermanos, hermanas en Cristo. Es una bendición que podamos estar aquí conectados por medio de la tecnología y aprender de la palabra de Dios. La lección el día de hoy se va a tratar sobre el día de Pentecostés, que fueron cosas que yo había pedido que prepararan para la tarea que vamos a discutir en unos momentos. Y nos vamos a enfocar en la historia de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 21. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Oramos. Amado Señor Dios, te damos gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a nuestros corazones, porque nosotros tenemos a Jesús viviendo en nosotros por medio de la fe. Te pedimos que nos ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer nuestra fe siempre. Todo esto y más lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? ¿De qué vamos a hablar en esta hora juntos? Primero que todo, vamos a utilizar el método de las cuatro Cs, un método diseñado por Academia Cristo, el captar, contar, considerar y consolidar para leer y entender Hechos capítulo 2 versículos 1 al 21. Luego vamos a identificar el propósito del día de Pentecostés en Hecho 2, qué significa, cuál fue la intención, cuáles fueron las necesidades, etcétera, etcétera. Y por último vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Puede que tú hayas escuchado el don de hablar en lenguas, puede que tú seas parte de una iglesia que utilice el don de hablar en lenguas. Hoy vamos a hablar y espero tengan preguntas y conversemos juntos sobre qué dice la palabra de Dios sobre el don de hablar en lenguas. Esas son las tres cosas las cuales nos vamos a enfocar aquí el día de hoy. Empezamos utilizando el método de las cuatro C, iniciando con el captar. Recordamos que el captar, nosotros aquí en Academia Cristo queremos edificarlos a ustedes, obviamente, para que se sientan confiados en las escrituras y en la palabra de Dios y crezcan en su fe y en sus conocimientos. Y de la misma manera que ustedes puedan enseñarle y compartir a otras personas lo que están aprendiendo y la palabra de Dios. Por lo tanto, el método de las cuatro Cs nos ayuda a hacer eso, tener un plan de ataque, una forma en la que podemos contar, compartir un mensaje bíblico con otra persona. Y empieza con el captar. Captamos la atención de las personas con las que estamos hablando para captar su atención, para que pongamos todo en el principio y esté conectado en un solo pensamiento. Y el captar que tengo el día de hoy es la pregunta que había pedido que contestaran de parte de la tarea. ¿Qué es la fiesta de las semanas o el día de Pentecostés? En su investigación que hicieron, me gustaría que compartieran con nosotros. ¿Qué es la fiesta de las semanas o el día de Pentecostés? ¿Qué encontrar? Carlos, adelante. Gracias por tener tu mano levantada. Pasó lo que investigué de la fiesta de Pentecostés, también llamada la fiesta de semana, eso es del Antiguo Testamento, y en griego es Pentecostés, que significa quincuagésima o 50. También era llamada la fiesta de las primicias de la cosecha, especialmente la de trigo. También cuando se dio los 10 mandamientos allá en el monte de Sinaí, también ahí lo celebraron como si fuera también la fiesta del Pentecostés. Como decía, esta fiesta también tenía un carácter agrícola, donde el pueblo ofrecía las espigas de la cosecha. En este caso, pues como dije, del trigo, y representa el reconocimiento de Dios como proveedor de todas las cosas y como el Señor de su pueblo. O sea, son hijos de Dios que fueron escogidos, un pueblo especial, escogido por Dios para ser un pueblo santo por su gracia. Eso es lo que investigué y también mirando en el libro de Levíticos.
Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Recordamos que el día de la fiesta de las semanas o el día de Pentecostés se traduce o quiere decir, como nos recordaste, Carlos, el quincuagésimo, o sea, el día 50. ¿Y por qué el día 50? Bueno, en Levíticos, como conversamos, 23, Levítico capítulo 23, 15 al 22, describe la fiesta de Pentecostés y la traducción en el griego del versículo usa la palabra Pentecostés para traducir 50. Es una traducción de las palabras, es decir, que la fiesta de Pentecostés fue celebrada 50 días después de la Pascua. Esta fiesta, este día de Pentecostés también se llama la fiesta de las semanas, puesto que 7 semanas transcurrían desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés y por lo tanto se les llegó a conocer como la fiesta de las semanas, 50 días después de la Pascua. Yadira, tienes tu mano levantada, quisieras aportar algo más también. Adelante. Yadira, adelante. Sí, sí, profesor, buenas noches para todos mis hermanos, para usted también, profesor. En cuanto a la fiesta Pentecostés, era la segunda fiesta importante del año judío y era una fiesta de cosecha en que los primeros frutos se presentaban a Dios y también Pentecostés simboliza para la iglesia el principio de la cosecha de almas. Ese es mi aporte. Muy bien, excelente, Yadira, excelente. Entonces, metámonos ya un poquito más sobre la importancia del día de Pentecostés. El día de Pentecostés celebra el momento en que los israelitas recibieron los 10 mandamientos de parte de Dios en el monte Sinaí. Y además, Pentecostés tenía su carácter agrícola, como ustedes mencionaron, el día de las cosechas. Daban gracias a Dios y ofrecían las primicias de las cosechas por gratitud y por alabanza a Dios que estaba con ellos y que les había dado también los mandamientos. En la fiesta de Pentecostés descansaban y llevaban ofrendas. Fue una fiesta solemne en la cual ningún trabajo servil se hacía y la cual cada israelita varón fue requerido asistir en el santuario. Esto se encuentra todo en Levíticos. En Levítico. 2 panes cocidos de nueva harina fina y leudar fueron traídos de los hogares y mecidos por el sacerdote antes del Señor, junto con las ofrendas de los sacrificios de los animales por el pecado. Era un lugar en el que era un tiempo en el que ofrecían varios sacrificios para el perdón de sus pecados por medio de la ley que Dios le había dado a ellos. Y como Yaira menciona, está en relación con nuestra historia del día de hoy, porque nuestra historia, el día de hoy, toma lugar durante la fiesta de las semanas, el día de Pentecostés. Y vamos a hablar de esa importancia de qué significa recibir el Espíritu Santo, qué significa darle gracias y alabar a Dios en conexión con el día de Pentecostés, como Yadira comentó con nosotros. Yadira, tienes tu mano levantada de nuevo. Adelante, por favor. También eh, algunos, bueno, para esta fiesta la gente venía de todas partes, y no solo los judíos de Jerusalén, también muchos peregrinos llegaban de otros países, y era una fiesta grande con gran diversidad de personas. Y estas personas estaban por presenciar un evento maravilloso. Ese es mi aporte. Correcto, muy bien. No fue solo una fiesta de familia, de pequeñas personas, pero era un tiempo en el que muchas personas venían a Israel, que era donde estaba el templo, a ofrecer sus sacrificios, sus alabanzas y a pasar y a celebrar esta festividad. Entonces vemos que en el día de Pentecostés hay muchas personas presentes, las cuales van a ser parte de nuestra historia el día de hoy. Continuamos entonces con nuestra segunda C del método de las 4 Cs, el contar la historia. Yo como maestro les expliqué la clase pasada que hay varias formas de contar una historia bíblica.
Prefiero yo, si tienen la oportunidad de contar una historia, que la lean de la Biblia así como fue escrita. Pero por motivos de tiempo, no solo en esta clase, pero en nuestras vidas generales, hay veces en las que no nos da el tiempo de sacar nuestra Biblia y leerla. Por eso es muy importante aprendernos estas historias, revisarlas constantemente para que las tengamos presentes en nuestras cabezas a la hora de compartir una historia o un momento con alguien, que podamos hablar de estos contenidos y de esta información. Por lo tanto, en este curso, a la hora de contar, voy a pedir por un voluntario, alguno de ustedes que quisiera contarnos la historia el día de hoy de Hechos 2, 1 al 21, en sus propias palabras. Yo les había dado un ejemplo de cómo hacer eso la clase pasada. No tiene que ser nada del otro mundo, puedes contarlo en tus propias palabras como tú la contarías con una persona que apenas la está escuchando. Entonces, voy a pedir por un voluntario el día de hoy que quisiera contarnos la historia de Hechos 2, 1 al 21, en sus propias palabras, el recibimiento del Espíritu Santo durante el día de Pentecostés. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Carlos, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría contarnos la historia del día de hoy en tus propias palabras? Sí, pastor, claro que mirando pues en la Biblia porque no todo me queda No de hay memoria, ningún ¿no? problema, no hay ningún problema. Adelante, por favor. Bien, pastor, después de la ascensión del Señor Jesús, 10 días después de su ascensión, estando los discípulos reunidos como aproximadamente 120, que era el día de Pentecostés, estando allí unánimes en oración, 120, como dije, de pronto vino un viento de estruendoso, dice que estruendoso, recio, el cual llenó la casa donde estaban los discípulos, y se le aparecieron lenguas que se asentaron sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según lo que el Espíritu les daba. Como era la fiesta de Pentecostés, moraban allí pues judíos en Jerusalén, piadosos, y de otras partes de las naciones, de otras partes. Y esto pues llamó la atención, se hizo un estruendo, un ruido, y la multitud se arrimó, se juntó, sí, a mirar, a curiosear, a ver qué era lo que estaba pasando. Y empezaron a oír que hablaban en sus propias lenguas, o sea, desde donde eran de diferentes partes, de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, para allá en el Asia, en África, en Egipto, romanos que residían allí, árabes, y entonces esto pues les causó, pero ¿cómo estos? ¿Por qué? Porque están hablando en lengua nosotros, y pues maravillaban a Dios. Pero no faltaba el que se burlaba y decía, no, estos están llenos de mosto, o sea, están ya ebrios. Entonces Pedro se puso en pie, ya ahora lleno por el poder del Espíritu Santo. El Pedro que antes negó a Cristo, ahora habla y dice, varones judíos y todos los que residen acá en Jerusalén, esto os es notorio y esto no están ebrios, no, porque hasta ahora es la hora tercera, o sea, la hora novena de la mañana. Y esto se está cumpliendo lo que dijo el profeta, se está refiriendo al profeta Joel, que en los últimos días Dios derramaría del Espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, vuestras hijas, jóvenes, y los ancianos pues también tendrán sueños. Esto es el cumplimiento de la promesa que hizo el Señor Jesús y de enviar al Espíritu Santo. Y bueno, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es eso, pastor.
Excelente, Carlos, muy bien. Muchísimas gracias por contarnos la historia, nuevamente dándonos un ejemplo excelente de cómo contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. Se darán cuenta que no es nada del otro mundo, no tiene que ser nada súper elocuente, súper complicado, súper profesional. Estás teniendo una conversación contándole un evento histórico, un evento importantísimo sobre la Biblia a otra persona y lo puedes hacer súper casual, como si estuvieras hablando con un amigo o como si estuvieras hablando con un conocido. Y la idea es que a la hora de contar, tú les dejes saber sin añadir ningún conocimiento que tú tengas, sin remover algún conocimiento de la historia, pero simplemente compartiendo con ellos la palabra viva, activa y poderosa de la Biblia. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias. Y en las siguientes clases les pido que vengan preparados para practicar en un espacio seguro cómo contar una historia bíblica en sus propias palabras, para que a la hora de contar a otras personas ya tengan una práctica y se sientan un poquito más confiados en hacerlo. Continuamos con nuestra tercera C del método de las cuatro Cs, el considerar. Preguntas que me dirán, maestro, pero estas preguntas son como muy fáciles, muy básicas. Y sí, tienes toda la razón. Estamos metiéndonos en la película, estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Estos son eventos, la Biblia, son eventos históricos que pasaron en la vida real con personas que están viviendo estos sentimientos, estos milagros, estos eventos. Y queremos entender bien qué es lo que está ocurriendo, quiénes son los personajes y qué es lo que está pasando. Por lo tanto, vamos a responder las preguntas del considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Historia que Carlos compartió con nosotros el día de hoy. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Wilfredo, adelante, por favor. Los personajes son los discípulos, los apóstoles, y también encontramos. No te escucho, Wilfredo, adelante. Dímelo de nuevo, por favor. Los discípulos, Jesús. eh, los apóstoles y los discípulos, y la madre de Jesús y sus hermanos. Sí, correcto. Tenemos a todos ellos. Muchísimas gracias, Wilfredo. Adrián, ¿algo más para añadir? Sí, amén. Bueno, dice que adicional estaban gentes de todas las partes. Habían habían Elomita, Mesopotamia, había de Judea, de Frigia, de Panfilia, había de Egipto, este, había gente de todos los lugares del mundo, no solamente los apóstoles, y también el Espíritu Santo de Dios, que era la figura principal de la historia, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces tenemos a las personas que ya conocemos, ¿verdad? Jesús, los discípulos que estaban ahí preparándose, el Espíritu Santo, y también Pero no tenemos a pueden un dar. montón de personas. Recuerdo, por favor, tengamos los micrófonos apagados en todo momento a la hora de estar en la clase. También tenemos, aparte de los discípulos y de Jesús y el Espíritu Santo, también tenemos a todas estas personas diferentes de diferentes lugares que vinieron a celebrar el día de Pentecostés, de todos los lugares, Mesopotamia, Egipto, que hablaban diferentes idiomas y que tenían diferentes culturas. Esto es bastante importante de recordar. Sigamos con los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos que vieron en esta historia? ¿Qué objetos, qué cosas encontraron, escucharon mientras leíamos y vieron, escucharon esta historia? Objetos de esta historia. El aposento alto, pastor,
eh, el fuego. Muy bien, el aposento alto, el fuego. También tenemos el estruendo del viento, la casa donde estaban reunidos, eh, las señales que mostraban que era sangre, fuego, vapor de humo, el sol que se oscurecía, objetos diferentes en la historia, cosas que vemos. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Carlos, adelante, muchas gracias. En la historia ocurrió 10 días después de la ascensión del Señor Jesús en la fiesta de Pentecostés. Y la historia ocurrió en Jerusalén, en una casa. Muy bien, excelente. ¿Dónde ocurrió? En Jerusalén, en una casa. ¿Y cuándo ocurrió? Aproximadamente un domingo, el día de Pentecostés, de 50 días después de la resurrección. Son las 9 de la mañana aproximadamente, basados en el tiempo como calculaban los judíos, pero sabemos más o menos el lugar, el tiempo y el lugar donde ocurrió esta historia. ¿Cuál es el problema principal que vemos en estos versículos? ¿O qué problema encuentras tú en esta historia? Adrián, adelante, por favor. No solo había levantado la mano para hacer la corrección, eran 50 días, 7 semanas, que eran las que, 50 días después de la celebración de la Pascua. Eso era lo que quería compartir. No hay ningún problema. Muchísimas gracias, Adrián. Excelente. ¿Cuál es el problema que vemos en la historia? ¿Qué problema ves tú en estos versículos? José Miranda, adelante, por favor. Bueno, el problema que veo ahí en la historia es de que cuando el espíritu llegó como un estruendo, pues habían personas, ¿verdad?, de que no creían que era lo que estaba pasando y que pensaban de que tal vez estaban, no sé cómo le dicen, borrachos o bolos, no sé cómo dicen allá, Borrachos, ¿verdad? borrachos. Y borrachos. Eso es lo que yo puedo aportar, si hay alguien más que quiera aportar más. Gracias, hermano. Muy bien, José, excelente. Uno de los problemas, el problema principal de la historia es que a la hora de recibir este Espíritu Santo, la promesa cumplida de Jesús, de la historia pasada que leímos juntos, que vimos en nuestra clase, empezaron a hablar en lenguas y estas personas los escuchaban a estos judíos, hebreos, hablar en sus lenguas natales y pensaron que estaban borrachos, que habían perdido todo el sentido, que estaban tomando mucho y que estaban prácticamente locos y que no sabían qué era lo que estaban diciendo. Sin embargo, se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Mm, Yadira, adelante, tienes tu mano levantada. Pienso que sí, profesor, que se resolvió el problema porque el Señor cumplió su promesa. Muy bien, correcto. Jesús cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo. Excelente. Los discípulos tenían esa duda y bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo va a llegar? Y vemos que llegó el Espíritu Santo por encima de ellos, cumpliendo la promesa de Dios. Muchísimas gracias, Yadira. Carlos, ¿se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Sí, pastor, el problema se resuelve cuando Pedro se pone en pie con los 11 y le dice a los varones judíos, no, estos no estamos embriagados, porque la hora no está muy temprano pues, para estar embriagado, ¿no? Él le dice, esto es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y esto fue lo que también profetizó Joel, que en estos tiempos, en esos tiempos, Dios enviaría de su espíritu sobre toda carne para anunciar
o lo que ustedes están escuchando es para que proclamemos la obra que hizo Jesús, aunque no lo dice, pero lo que él va a decir más adelante, ¿no? Entonces, es eso, es cumplimiento de la profecía a través de Joel, de que Dios derramaría de su Espíritu Santo y también lo haría sobre sus hijos, hijas, o sea, ustedes también, es para ustedes, al creer también es esa promesa del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, y creer en él para salvación. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Se cumple y se resuelve este problema de la gente acusando a los discípulos de estar borrachos y Pedro defendiendo el poder de Dios, defendiendo a sus hermanos en la fe, diciendo, es muy temprano para que alguien esté borracho, son las 9 de la mañana, está muy, muy temprano. Estas personas, estos hebreos, no están ebrios, no están borrachos, pero lo que están haciendo es proclamarles a ustedes en sus lenguas natales, en sus lenguas que ustedes conocen, en el español o en el inglés o cualquier lengua que ustedes sepan, ese lenguaje, ese mensaje de la salvación de Cristo. Y si alguien estuviera borracho, sería imposible si esto fuera verdad, pero lo que está ocurriendo es la profecía que se había cumplido, que se está cumpliendo ahora del mensaje de Dios siendo esparcido por todas las naciones, con todas las naciones. Continuamos entonces con nuestra cuarta y última C del método de las 4 Cs, el consolidar. Ya captamos la atención, ya contamos la historia, ya consideramos la historia. Ahora vamos a meternos un poquito más a fondo y consolidar lo que ocurrió en Hechos 2:1 al 21. Comparto con ustedes el punto principal de la historia. El punto principal de la historia es Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de una manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Nuevamente repito, el punto principal de esta historia, Jesús cumple su promesa de derramar el Espíritu Santo sobre sus discípulos de una manera milagrosa para que ellos proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. El poder del Espíritu Santo. En las preguntas de consolidar, hablamos sobre dos cosas muy importantes que son la ley y el evangelio, el pecado y el amor de Dios. Cada historia bíblica nos muestra algún pecado que hemos cometido y nos muestra el amor de Dios. Y lo que queremos hacer juntos es aprender a cómo discernir y aprender a entender qué es lo que la palabra de Dios nos está contando y nos está tratando de comunicar a cada uno de nosotros. Mientras respondemos esta pregunta de qué pecado vemos en la historia, enfoquémonos en lo malo. En un momentico vamos a hablar sobre el amor de Dios, no se preocupen, pero por ahora no quiero que ninguno de ustedes mencione algo bueno sobre Dios o el amor que Dios tiene con nosotros. Nos vamos a enfocar en el pecado de la historia para entender muy bien qué es lo que Dios nos está llevando a arrepentirnos. La ley nos muestra la necesidad del arrepentimiento y nos muestra nuestras fallas y nuestro pecado. Por lo tanto, queremos enfocarnos bien en esa parte de la historia. Entonces, abro la pregunta. ¿Qué pecado vemos o viste tú en esta historia de Hechos 2:1 al 21? ¿Qué pecado viste tú o de esta historia te ayuda a confesar de Hechos 2:1 al 21? ¿Qué encontraste? Carlos, adelante. El pecado que yo veo aquí en la historia es la burla, en burlarse. Y primeramente, pues, aunque no lo, exactamente esto, estas personas judías no lo sabían, pero primero de la obra del Espíritu Santo y de los discípulos que al estar hablando en unas lenguas que ellos no hablaban porque los reconocen que son galileos,
y que no, pues no van a hablar en las lenguas de otras regiones del Imperio Romano, digamos, que es así. Entonces, dicen estos están borrachos, están burlando, se mofan. Es lo que pasa también cuando se les habla del Evangelio, pues se burlan, se ríen, no creen. Es el pecado que yo veo también actualmente, que de pronto reconozco en mí que antes de creer en Cristo, de que Cristo por su gracia viniera a mí para darme el pecado, a mí me burlaban de los que anunciaban del mensaje del Evangelio. Me burlaba también, ¿sí? Es ese pecado veo y lo confieso en mí. Es eso, pastor, gracias. Muy bien, Carlos, excelente. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que nos hemos burlado no solo de la palabra de Dios, pero de aquellas personas que vienen a proclamarnos la palabra de Dios? Puede que tú hayas sido un cristiano toda tu vida y nunca hayas experimentado eso, pero yo y creo que la mayoría de nosotros fuimos convertidos por el medio del Espíritu Santo más tarde en nuestra vida y recordamos mucho todas esas épocas en las que el pastor o una hermana o un hermano, un familiar venía y nos hablaban de Dios y uno, pero qué ridículo, ¿cómo vas a creer tú en eso? ¿De qué estás hablando? No te vas a meter de cura, o sea, ¿por qué estás hablando de estas cosas? Y uno se burla sin entender y sin tratar de escuchar las palabras que estas personas están compartiendo con nosotros. De la misma manera que estas personas decían, estos están borrachos, nada que ver. Muchas veces nosotros, puede que no digamos están borrachos, pero si nos burlamos y decimos, tú no tienes nada que ver, no sabes de lo que estás hablando. La burla, la duda de las personas con el mensaje del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, ¿alguien más? Adrián, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, cabe señalar que la palabra aquí dice que ellos estaban reunidos, ¿no? Sus discípulos y estaban juntos, unánimes. Probablemente los de afuera, los del otro mundo, no estaban percibiendo el derramamiento del Espíritu, obviamente, porque la palabra nos dice que el hombre natural no puede percibir lo espiritual. Entonces, nosotros como cristianos que ya somos conocedores de la palabra, nos juzgamos a las personas porque nosotros estamos ahora, somos juzgados, antes juzgábamos, ahora somos juzgados, y probablemente es esa situación, ¿no? Ese caso de que las personas nos juzgan porque simplemente no pueden discernir lo espiritual porque para ellos les es locura y se cumple aquí también la palabra, ¿no? Y tienes toda la razón, Adrián. El mensaje del Evangelio, el mensaje que cada uno de nosotros lleva en nuestro corazón y comparte con otras personas, es una locura para el mundo. Y si tú pones a pensar lógicamente, no tiene sentido que un Dios que creó el universo te ame a ti tanto y sea capaz de morir por ti y haya muerto por ti y por medio de la fe en creer que ese sacrificio es perfecto y que te lo dio a ti su pureza y su santidad, tú ahora estés reconciliado con Dios. ¿Y por qué no tiene sentido en nuestra mente lógica? Simplemente porque nosotros siempre, 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 desde muy chiquiticos, en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestro pecado, hemos vivido con esa mentalidad de que yo tengo que hacer algo para poder recibir algo hacia mí. Yo tengo que trabajar para recibir dinero, yo tengo que tratar a las personas bien para que estas personas me quieran, yo tengo que hacer algo para ganarme mi salvación. La palabra dice, para el que no cree, el mensaje del Evangelio es una locura total. Y para cada uno de nosotros en algún momento era una locura total. Y si no fue por la intervención del Espíritu Santo, pues quién sabe. Pero ese conocimiento que acabas de mencionar, Adrián, es bastante importante recordar de que a veces, y por eso muchas personas se les dificulta, y cada uno de nosotros ha experimentado esa dificultad, o sea, no vamos a decir que no, de cómo es posible que esto sea verdad, no, volvemos al punto de la burla, tú no sabes de lo que estás hablando, y echas a un montón de personas a un lado. Recordamos eso mientras seguimos hablando del pecado. ¿Alguien más? ¿Qué otro pecado, personal o general, te enseña a confesar esta historia? ¿Qué otro pecado, personal o general, te enseña a confesar esta historia? Mi hermano,
José Miranda, adelante. Pues yo confieso algo de mí, León, que algo que yo hacía antes cuando yo no entendía la palabra del Señor. Pues yo miraba, bueno, yo me dejaba guiar por otras personas así que también no tenían entendimiento, ¿verdad? Entonces, hablaba mal de las iglesias. Entonces, al final yo también empecé a hacer así, ¿verdad? Porque yo siempre criticaba a las iglesias cuando, por ejemplo, cuando pedían ofrendas o el diezmo y todo eso. Y yo, sinceramente, pues yo no entendía nada por qué lo hacían, ¿verdad? Y uno pues siempre, uno cuando no tiene el entendimiento, pues cree de que todo lo que se recauda en la iglesia o las ofrendas o los diezmos, pues uno cree a veces que todo eso es para el pastor, ¿verdad? Pero ya cuando uno ya estando ahí en la iglesia, uno se da cuenta que todo lo que juntan, ¿verdad? No es para el pastor, sino que eso es para la obra del Señor. Entonces yo en ese tiempo, cuando no tenía eso, pues siempre criticaba, hablaba mal a veces del pastor, ¿va? Que porque le daban todo ese dinero a él, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ahora que ya entiendo, pues ahí sí que, ahí sí que le pido perdón a Dios, ¿va? Por haber hablado mal de la iglesia. Amén. Muy muy bien, José, excelente. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Volvemos a ese esa naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tiene y que rechaza las enseñanzas de Dios, que rechaza los mandamientos y el amor que Dios tiene con nosotros, al punto en el que nos burlamos y hablamos mal y juzgamos no solo a Dios, pero a cualquier persona que habla o trata de enseñarnos sobre Él. Tengo otros tres pecados que son prevalentes en esta historia, los cuales voy a compartir con ustedes para que los tengan presentes. A veces, y me vas a decir que no, pero a veces nos gana mucho la timidez. A veces nos gana mucho la cobardía a la hora de qué, de cumplir nuestro propósito como cristianos, discípulos de Jesús, de compartir el mensaje del Evangelio. Y me puedes decir que no, pero hay muchas veces en las que sacamos un montón de excusas y decimos, este no es el momento adecuado, esta persona no parece que quiera hablar de eso, yo no tengo el conocimiento para compartir las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos sacando razones y seguimos actuando en miedo y timidez y cobardía a la hora de compartir el mensaje del Evangelio. Tú tienes un propósito. El Espíritu Santo ha obrado en ti para llevar y enseñarle a otras personas sobre el Evangelio. Por eso me agrada mucho que tú estés aquí edificándote en las Escrituras para no solo aprender y beneficiarte a ti mismo, pero para que seas movido a compartirlo con otras personas y que sientas esa necesidad de tener ese espíritu de, de orgullo en el Señor, de un espíritu de timidez y cobardía, pero de poder y alabanza a nuestro Dios Salvador y Redentor. Pero muchas veces, y puedes pensar en tu vida mientras trabajas en tu trabajo con una persona con la que ya conoces más de unos años, de unos meses, o con tus propios familiares. ¿Qué tan difícil es para ti, para nosotros, hablar de la religión de Dios, del sacrificio de Jesús con nuestra propia familia? A mí en lo personal se me dificulta mucho porque mi familia no cree en Dios y a veces sí siento esa barrera, ese espíritu de no encuentro la forma de hablar con ellos de eso, pero nos pasa mucho. También tenemos ese pensamiento de compartir la palabra de Dios con personas que se parecen y hablan como nosotros. Por culpa del pecado, cada uno de nosotros, de una u otra forma, es un poco racista, en el sentido de que hay ciertas personas a las que nosotros vemos y decimos, esa persona como que yo no quiero hablar del Señor. Te doy un ejemplo. Una persona que vive en las calles, que está completamente sucia, cubierta en polvo, en lodo, y está sentado en un andén. ¿Cuántas veces has visto una persona así y cuántas veces has compartido el mensaje del Evangelio con esas personas? Yo
Me llamo a mí mismo al arrepentimiento porque cada vez que veo a una persona así, prefiero pasar al andén, al otro lado, para que no me pase nada malo a mí, ¿verdad? Pero y por lo general no pasa nada en absoluto, pero juzgamos a personas que se ven, actúan, hablan, se visten diferente a nosotros, color de piel, nacionalidad diferente, y decimos, esta vez no lo voy a hacer, no se parecen a mí, yo no hablo su lenguaje, tenemos una cultura diferente, somos de un diferente país, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ellos no necesitan conocer del Señor. Todos necesitamos conocer del Señor, todos necesitamos ser edificados y cada uno de nosotros tiene esa bendición, ese privilegio de compartir el mensaje del Evangelio y nos pasa seguido que encontramos razones para juzgar a una persona y decir a esta persona no le voy a llevar el mensaje del Evangelio este día. Nos pasa mucho, a mí me pasa bastante, para que pienses y medites en esto. También hoy en día tenemos un entendimiento inapropiado sobre el día de Pentecostés y somos tentados a considerar un balbuceo como el acto del Espíritu Santo en hablar en lenguas. Y este punto lo vamos a hablar un poquito más al finalizar nuestra clase en unos momentos. ¿Qué es el hablar en lenguas? ¿Qué significa? Hay muchas iglesias que le van a decir muchas cosas y yo no te voy a dar mi palabra, te voy a decir lo que dice la palabra de Dios sobre hablar en lenguas. Pero tenemos esa idea de que un balbuceo es el don de hablar en lenguas. Pecados que vemos en la historia, pecados que cada uno de nosotros comete, que nos hacen dar cuenta que somos unas personas, cuando te pones a pensar, completamente horribles. Y qué triste sería la historia si todo terminara ahí. Pero la historia no termina ahí. Todavía nos falta hablar de lo más importante, que es el amor de Dios. Y cuando tú compartes una historia bíblica y hablas del pecado, siempre, 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 y te lo voy a recordar siempre para que no pongas palabras en mi boca que no dije, siempre, siempre, siempre tú puedes hablar del pecado, pero aún más, con mayor autoridad, con mayor regocijo y con mayor alabanza, tienes que hablar sobre el amor de Dios, sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hice un punto importantísimo la clase pasada que compartí con ustedes, que voy a seguir reiterando en estas 8 lecciones que tenemos juntos. ¿Qué es el Evangelio? Que alguien me conteste esa pregunta tan importante, motivo de alabanza y de honra para cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios te dice, comparte el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Que alguien me la responda, por favor. Wilfredo, Las adelante. buenas nuevas, hermano. El Wilfredo, evangelio, repítemelo otra vez. el evangelio es la vida ministerial, nacimiento, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Correcto, pero vamos a enfocarnos bien en las buenas nuevas, ¿verdad? Cuando uno dice las buenas nuevas, uno habla sobre qué exactamente. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Cuál es tu motivo de gozo y alabanza en esta vida de pecado? Que ya no vives en pecado, pero ¿por qué? ¿Por qué es que tú ya no vives en pecado? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Wilfredo nos habló un poquito del contexto primario. Vamos a bajarlo un poquito más. Adrián, adelante. Sí, comprendo que las buenas nuevas son, perdón, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y esa noticia que usted habla es que estábamos perdidos, estábamos en conflicto con Dios, en enemistad con Dios, y que bueno, Cristo rompió como ese telón en la cual nosotros estábamos separados y bueno, ahora tenemos vida, tenemos salvación, tenemos amistad con Dios. Excelente. Y ahora combinamos esas dos ideas y metemos bien específico lo que salva en este mundo, lo que te salvó a ti y lo que va a salvar a las personas con las que tú vas a compartir la palabra, es contarles de que por medio de la fe, por medio de creer en que Jesús, Dios, el Cristo, murió, vivió la vida perfecta y murió por cada uno de nosotros en la cruz, todos nosotros somos reconciliados con Dios, no por buenas obras, no porque nosotros seamos buenas personas, porque nos acabamos de dar cuenta que somos unos pecadores horribles,
pero por la obra que hizo Jesús en la cruz que nos dio a nosotros. Son las buenas nuevas. Cuando dices buenas nuevas, son buenas nuevas, es un motivo de alabanza, de gloria, de adoración. El proclamar la vida perfecta de Jesús, su sacrificio en la cruz y que por medio de la fe en ese sacrificio, cada uno de nosotros ha sido perdonado de sus pecados y ha sido reconciliado con Dios. Siempre les voy a reenfatizar esto porque es muy importante y a veces se nos olvida. El Evangelio, las buenas nuevas no es simplemente decir Dios te ama. Las buenas nuevas no es simplemente decir Dios se preocupa por ti. Lo que salva es proclamarles la acción, la vida de Cristo y la fe que nos salva en Él solamente. Excelente, muy bien, excelente Wilfredo, excelente Adrián, muchísimas gracias por recordarnos esto. ¿De qué forma ustedes ven el amor de Dios en esta historia? ¿De qué forma ven el amor de Dios en esta historia? Hablamos de la parte principal del Evangelio, ahora ¿de qué forma ven ustedes el amor de Dios en estos versículos? Adrián, adelante. Bueno, vemos el amor de Dios en el versículo 17 y 18, que es la profecía, ¿no? Es donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, no, mi Padre no os dejará solo, y enviaré al Espíritu Santo para que sea el Maestro, nuestra guía. Entonces ahí vemos a Dios el reconciliarnos a nosotros, pero también ayudar al mundo. Dios desea reconciliar al mundo con Él mismo y ahora mismo es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, dice que derramaré el Espíritu sobre toda carne, sobre sus discípulos, para que ellos a su vez puedan profetizar las buenas nuevas de Jesús, de modo que las personas crean por fe y se conviertan a Cristo. Excelente, Adrián, muy bien, muchísimas gracias. Yair, adelante, ¿algo más para añadir? Yadira, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, el amor de Dios que veo yo allí es cuando la promesa, ¿verdad?, de Jesús, que él cumplió en que cuando, o sea, pues que él no, nos dio que todos fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y sí, así sería, profesor. Excelente, Yadira, muy Sí, bien. que nos dio el Espíritu Santo. El cumplimiento de las promesas de Dios. Conectamos los dos comentarios que Adrián y Yadira compartieron con nosotros. Dios cumple sus promesas. Tienes una historia, un versículo aquí que te muestra el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa que le había dado a sus discípulos de que iban a recibir el Espíritu Santo. Y qué bendición tan grande es que nuestro Dios ha cumplido todas las promesas que ha hecho y continuará cumpliendo sus promesas. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos esperando una promesa bastante grande que nos dio, que fue que así como Él se fue en los cielos, esta persona va a volver, Jesús va a volver y de la misma forma que cumplió con la promesa de su derramamiento del Espíritu Santo, de esa misma forma Él va a cumplir la promesa de que va a volver. Adrián también hizo el comentario de que Dios no solo es un Dios de los judíos, y qué agradecimiento tú y yo tenemos que dar por eso, porque que yo sepa, ninguno de nosotros es judío. Me puedes corregir, puede que tú seas judío, no lo sé, de sangre, ¿verdad? Todos nosotros somos gentiles, personas de otra nación que no fue escogida por Dios principalmente desde el principio de los tiempos, pero que son extranjeros en el reino de los cielos, ¿verdad? Y saber con seguridad que el derramamiento del Espíritu Santo promueve y proclama un mensaje de salvación a todo el mundo. Todas las naciones, toda la humanidad se encompase, se alegra y se regocija en saber de que la salvación es para cada uno de ellos por medio de la fe en Cristo. Tú y yo podemos regocijarnos y alabar a Dios por esta salvación tan grande, de que no la merecíamos y aún así no las ha dado. Y que por medio de su derramamiento del Espíritu Santo, tú y yo tenemos poder y autoridad
para proclamar su mensaje, para tener paz en este mundo tan vuelto una nada, para tener paz y para tener un gozo que sobrepasa todo entendimiento. De la misma forma que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, tú tienes el Espíritu Santo. Por medio de la fe en Cristo, el Espíritu Santo vive en ti, obrando en tu corazón, para no solo creer que estas palabras son verdad y son una realidad, pero también para compartirla con otras personas, para tener nuevamente esta paz y este gozo que sobrepasa todo entendimiento. Rápidamente, Adrián, adelante, y luego Yadira para continuar con la última parte de nuestra clase el día de hoy. Adrián, adelante. Corríame si me equivoco, hermano pastor, pero de hecho tengo entendido que de aquí es aquí donde inicia la iglesia, donde los primeros cristianos comienzan a llamarse cristianos. Tengo entendido que de aquí Pedro comenzó a predicar y ahí es donde habla que se convirtieron 3.000. Entonces eso es lo que tengo entendido, ¿cierto? Muy bien, eso, y también vamos a hablar de esto en nuestra siguiente historia también. Pero sí, tienes toda la razón. Estos son los primeros pasos de lo que se va a conocer como la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Y estamos entendiendo qué fue lo que ocurrió, cómo fue que esta iglesia se estableció y cuáles son las promesas y los regalos, las bendiciones que Dios nos da. Excelente, adelante, muy bien. Yadir, adelante, tienes tu mano levantada. También, profesor, dice que en los postreros días o en los últimos tiempos, Él va a dar a todos del Espíritu Santo, hombres, mujeres. Y vamos a hablar de parte, hablarán, dice, parte mía, también a los jóvenes, en visiones, a los ancianos, en sueños. Y también el Espíritu Santo de una manera extraordinaria, ¿verdad? Le da a nosotros también, bueno, le dieron los discípulos, pero también a nosotros, con un propósito especial. Él da dones milagrosas para ayudar a proclamar las buenas nuevas. Excelente, Yadira, muy bien. El Espíritu de Dios que fue derramado sobre los discípulos también vive y está activo en cada uno de nosotros. Medita en esto, piensa en esto, que te lleva a Dios a pedir y a orar, a hacer en tu vida, teniendo estos conocimientos y sabiendo estas promesas y estas palabras de Dios. Por temas de tiempo no vamos a compartirlo juntos, pero quiero que cuando se termine la clase hagas una oración antes de que te vayas a dormir y pienses en los contenidos que compartimos el día de hoy. Rápidamente porque me estoy pasando de tiempo, pero es beneficioso porque hemos tenido una muy buena discusión y me alegra mucho. Voy a compartir con ustedes el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Vamos a ver un par de escrituras que nos ayudan a entender bien el propósito del día de Pentecostés. El propósito del día de Pentecostés es el siguiente, lo recuerdo. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente que está ahí presente de muchas naciones. También recordamos que qué bendición, qué linda esa conexión. Alguno de ustedes hizo el comentario al principio en el captar de que el día de Pentecostés era un día tradicional en el Antiguo Testamento donde se iba a traer los primeros frutos de la cosecha. Y hoy en la historia, en el Nuevo Testamento, vemos que en este día de Pentecostés vemos los primeros frutos del Espíritu Santo. Qué conexión tan linda y tan única que podemos ver ahí del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Leemos de Hechos 1, 4 y 5. Promesas de Jesús. Jesús está hablando, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué bendición tan grande de que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y no tenía el propósito de quedarse así en su familia y quedarse así con las personas que no conocía, pero que se esparció de una manera exponencial a todo el mundo, a todas las personas de todas las naciones, personas de
de América del Sur, de América del Norte, personas de Centroamérica, personas de Europa, personas de África, personas de cualquier parte del mundo donde existe la humanidad, son afectadas por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Todos fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Vamos a hablar de esto en unos momenticos, qué significa el don de hablar de lenguas, y quiero que entendamos muy bien ese contexto. Hechos 1:8, nuevamente, todos por igual los oímos proclamar en nuestras propias lenguas la maravilla de Dios. Sucederá en los últimos días. Uno de ustedes hizo este comentario. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Personas viejas van a tener sueños y jóvenes van a empezar a profetizar. Tú y yo vivimos en los últimos días. Estamos esperando con anticipación el retorno de nuestro Rey. Hablamos la clase pasada, de la misma forma en la que Jesús se fue, de esa misma forma Él va a volver con su propia gloria, con todo el poder de Dios, a juzgar a cada uno de nosotros, a ver, a rescatar a las personas que pusieron su fe en Él y a castigar a todos los que decidieron rechazar y apartarse de Dios. Ahora sí, el don de hablar en lenguas. Pero antes, Carlos, tienes una pregunta, adelante. Tienes tu mano levantada, Carlos. Ya, pastor, gracias. De lo que dice el pastor de lo último, de los juicios, de todo esto, como estamos viendo que el Pentecostés también significa de lo de la cosecha, de lo agrícola, y principalmente era con lo del trigo. Eso me trae a colación, me acuerdo de lo que dijo el Señor Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, que al final de los tiempos Dios, el Señor Jesús enviará a sus ángeles para separar la cizaña del trigo, y el trigo será guardado en su granero celestial y la cizaña pues al fuego. Es eso, entonces me acordé de eso, Muy bien. de eso se va a cumplir en ese tiempo final, en el día del Señor. Gracias, pastor. Excelente, Carlos. Muy bien. Recordamos, Jesús va a volver a juzgar a todos los que pusieron, a los que pusieron su fe en Él, los va a llevar al cielo, y a los que no van a ser, van a tener su deseo de estar viviendo fuera de las bendiciones de Dios, que es el rechazamiento de Dios. Hablamos entonces de hablar en lenguas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y vamos a ir versículo por versículo. No qué dice el pastor, qué dice Juan David. No, no, no. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el don de hablar en lenguas? Hechos 2, capítulo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Primero que nada, empezamos. El don de hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Proviene del Espíritu de Dios, proviene de Dios, es parte de las bendiciones de Dios. Hechos 2 al 7. Desconcertados o maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y versículo 2 al 11. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua, en nuestra propia idioma, las maravillas de Dios. El hablar en lenguas tiene la habilidad, es igual a la habilidad de hablar en idiomas extranjeros. En este contexto de Hechos 2:11, el hablar en lenguas es el hablar en otro idioma, en este contexto, otro idioma extranjero, para ayudar a los discípulos a proclamar el evangelio. En otras palabras, por ejemplo, si yo hablo inglés y estoy aquí en los Estados Unidos, no voy a hablar con una persona norteamericana en español sobre el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque no me van a entender. ¿Qué idioma voy a utilizar? ¿Qué don del Espíritu Santo voy a utilizar? El don de hablar en lenguas, el don de hablar en otro idioma, en este caso el inglés, para llevarles a esas personas el evangelio, el mensaje de Dios. Caemos en cuenta que el don de hablar en lenguas es para la proclamación, para ayudar a discípulos a promover, a proclamar el evangelio. Versículo 2:16. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel.
los eventos, comenzando con Pentecostés, fueron profetizados. Esas son cosas que son una realidad. Primero que nada, son una realidad, son cosas que están pasando, provienen del Espíritu Santo y fueron profetizados por Dios. ¿En qué se diferencia esto entonces? Espera, dame un segundo que creo que me faltó algo. Una burla, les explica solamente. Ok, excelente. ¿En qué se diferencia esto entonces a los que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Bueno, vas a ver tú muchas iglesias y puede que tú hayas visto muchas iglesias en las que el pastor o un miembro de la iglesia se para y empieza a balbucear y empieza a hacer un montón de cosas y empieza a decir Ashrei Haisha Sher, La Batzat, La Halak, Vahayi, Bashim, La Shap, bla, 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 lo que sea. Y tú te podrás decir, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué tiene eso que ver con la Biblia? Lo vamos a hablar en unos momentos. ¿Es eso algo bueno, algo malo? ¿Qué significa? Hablar en lenguas, recalcamos, es uno de los dones del Espíritu Santo. Es una realidad, es algo que es verdad. Pero ¿cuál es su propósito? ¿Para qué sirve? Para proclamar el mensaje del Evangelio a otras personas. Tienen esto bien presente, es muy importante. Es una realidad, pero el propósito es para proclamar el mensaje del Evangelio a otras personas. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o címbalos retumbante. Aún más importante que el don de hablar en lenguas es el amor. ¿Cuál es la razón por la que tú haces las cosas que tú estás haciendo? ¿Cuál es la razón por la que tú estás hablando en lenguas? ¿Es para tu propia gloria y alabanza, para que la gente diga, ay, es que yo sé hablar en lenguas angelicales y en otros idiomas? ¿O es con el propósito de proclamar el evangelio a otras personas y la edificación de la iglesia? Por encima de cualquier otra cosa, de otro don, está el amor. Entonces, el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, es una realidad para la edificación propia de uno mismo personalmente, pero es una señal también para los incrédulos. Muestra que, bueno, tú puedes comunicarte con Dios, pero también muestra un rechazo a personas que no lo entienden. Sin embargo, voy a decir esto nuevamente. Recordamos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia, no es requisito para ser creyente. Voy a hacer un punto aquí pequeñito. Quiero ver si tengo el versículo, no lo tengo, pero creo que lo tengo aquí en mis notas. El hablar en lenguas, en la actualidad algunos hacen el sistema angelical, el amor jamás dejará de existir, no me dicen esas personas. Voy a volverme a este versículo de 1 Corintios 13 al 11. El apóstol Pablo en sus epístolas habla sobre los dones del Espíritu Santo y dice un don del Espíritu Santo es el amor, es la paciencia, es el servir, es el don de profetizar, de hablar en lenguas y de traducir esas lenguas. Son dos dones diferentes. El don de hablar en lenguas y de traducir las lenguas son dos dones diferentes. Pero en la iglesia, a la hora de uno alabar, a la hora de estar con otros creyentes, recordamos que todo tiene que hacerse en orden y en alabanza a Dios. Si algo está en desorden, si una persona se para y empieza a hablar y a decir un montón de cosas que nadie entiende, ¿eso de qué forma ayuda a la iglesia? ¿De qué forma tú estás edificando a la iglesia? Y el mensaje del apóstol Pablo que nos muestran las escrituras es que todos los dones que cada uno de nosotros tiene no son para nuestra propia gloria y alabanza, pero son para la edificación de cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para la proclamación del mensaje del evangelio. El don de hablar en lenguas es una realidad, pero el propósito es para la edificación de la iglesia y para poder compartir el mensaje del evangelio. Hay muchas iglesias que te van a decir, es un requisito que tú hables en lenguas para ser creyente. Y eso no es bíblico. La Biblia no te dice que tú tienes que hablar en lenguas para poder ser un creyente o para ser un creyente. La Biblia dice que el Espíritu Santo obra en tu corazón
para que tú seas creyente y te da estos dones que son de una variedad diferente. Tú puedes tener el don de hablar en lenguas, el don de hablar un idioma diferente. Yo hablo en inglés, es un don de hablar en lenguas, ¿verdad? Pero tú puedes tener el don de ser paciente, tú puedes tener mucha paciencia, tú puedes servir con tus posesiones materiales. Si Dios te bendijo con un trabajo, tú puedes ayudar a estas personas con el trabajo que tú tienes. O si te dio una habilidad de tocar un instrumento, tú puedes utilizar ese instrumento para ayudar a otras personas a glorificar y alabar a Dios. Y de la misma manera, tú puedes utilizar el don de hablar en lenguas con la intención de glorificar, edificar a la iglesia. Si tú tienes un mensaje de Dios, primero que nada, las alarmas deben sonar y decir, si escuchas a alguien que dice, Dios me habló a mí, las alarmas deben sonar y tú debes estar listo para decir, bueno, pues, ¿qué te dijo? Porque si no es algo que no está escrito en la Biblia, que no tiene propósito en la Biblia, por ejemplo, si es que Dios me dijo que me tienen que dar todo su dinero para que yo vaya de viaje a Europa. Espera, pausa, ¿cómo así? Eso, ¿dónde está? ¿Qué mensaje es ese? Todas las escrituras fueron escritas para tu edificación y para tu protección. Lo que yo no quiero como maestro y como amigo y como hermano en Cristo, lo que yo no quiero es que ustedes se dejen echar cuento y las personas se aprovechen de ustedes al decirles, si no me das tu dinero, no puedes ir al cielo. O si no vienes a la iglesia todos los domingos, a esta iglesia específica, tampoco vas a ser un creyente. O si no hablas en lenguas y si no tocas la guitarra y si no haces todas estas cosas, tampoco vas a poder estar en el reino de los cielos. Ninguna de esas cosas es bíblica. Sin embargo, recordamos estos puntos importantes del don de hablar en lenguas. Es una realidad, es el poder del Espíritu Santo que nos da para la edificación de uno mismo, la edificación de la iglesia, para mostrar la diferencia entre incrédulos y no, las personas que como cuando se burlaron las personas de los discípulos y recordamos que todo se hace en orden y decentemente para adorar de una forma apropiada, no solo un balbuceo como en el versículo pasado, si yo hago estas cosas pero no tengo amor, si no lo hago con amor, el amor es lo más importante, estoy como un metal resonante, como una persona que hace ruido y ya está. Y eso no tiene ninguna edificación, eso no tiene ningún propósito y no tiene ningún lugar en la iglesia de Cristo. Y por último, súper importante, no es un requisito para ser creyente. No porque tú no hables otro idioma significa que tú no crees en Jesús o que el Espíritu Santo no obra en tu corazón. Tú muestras amor, tú muestras las ganas de estar en esta clase. Nadie te está forzando, espero, nadie te esté forzando a estar en estos cursos. Eso es una indicación para mí de que tú tienes un espíritu que quiere aprender de la palabra de Dios. Y un espíritu que quiere aprender de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios para su edificación y para la proclamación del Evangelio. Hablé mucho, compartí hartas cosas con ustedes. Preguntas, comentarios. ¿Qué piensas? Sí, perdón, pastor, buenas noches. Adelante, Pastor, José. ya. Muy interesante lo que usted acaba de mencionar, porque realmente esto de lenguas yo he escuchado en muchas iglesias y como uno recién ingresa, pues no se sabe qué es lo que nos están compartiendo, pero ha habido algunos hermanos que han dicho de que siempre alguien que sepa de lenguas tiene que haber un traductor. Como usted dice ahí el babuceo, como alguien hacía un chiste, decía, saca la bazuca, la rabanda, entonces, ¿qué querrá decir eso? No. Entonces, yo creo que esta enseñanza me parece muy interesante porque realmente en la Biblia hay muchas cosas que uno no se conoce y de la despreocupación pues no se ha puesto ni a leer a veces. Entonces yo estoy muy impresionado de esta última charla sobre las lenguas, porque realmente es bastante curioso de que al entender que usted dice lengua, como habla de inglés o hebreo, digamos inglés o mandarín o algún otro, o latín, ¿no? Es algo comprensible, pero de esto que le vuelvo a repetir del balbuceo, yo creo que es muy interesante que me ha aclarado a mi persona sobremente. Gracias, pastor. Excelente, José. Muy bien. Si hay una persona, y no estoy, nuevamente, es un don del Espíritu Santo, pero es para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, si hay una persona que habla en lenguas,
tiene que haber una persona que la traduzca para el mensaje de la iglesia. Una de mis cosas favoritas que hice solo una vez fue una iglesia que no era mi iglesia, que sabía que hacía estas cosas y tenían un grupo bíblico y yo me paré y empecé a decir Ashrei Haish Asher Lo Halak Ba'atzad HaRashaim y dije un montón de cosas. Y luego se paró esta otra persona y trató de traducir lo que yo dije y sacó una enseñanza de dar y ofrendar y de venir siempre a los servicios porque es muy importante el mensaje que yo acabo de decir. Y lo que yo dije fue el recitar aquí en el seminario, no, aprendemos griego y hebreo, y lo que yo dije fue recitar en hebreo Salmo 1, bendecido aquel hombre que camina en los caminos del Señor. Eso fue lo que yo dije en hebreo, pero lo dije con la intención de a ver qué es lo que están creyendo, ¿cierto? Y mira, y te acontece que sale una persona que primero nada que ver, no traduce lo que yo dije y promueve un mensaje que es erróneo y falso y contradictorio. No te dejes echar cuenta. Sí, es un don de Dios, pero suena las alarmas y está presente. No lo dudes al punto de que digas que no es verdad al 100%, pero sí ten eso presente. Que hay muchas personas, hay muchos lobos vestidos de ovejas que están tratando de aprovecharse y robarte tu salvación. Y yo quiero verte en el cielo. ¿Y qué necesitas para estar en el cielo? La fe en Cristo. Punto final. Bautízate, porque pues, tenemos el tiempo de ser bautizados, y cree en Jesús. Y eso es lo único que tú necesitas y ya está. Y con eso estoy feliz. Y ahora estamos aprendiendo cómo vivir nuestras vidas en este tiempo mientras esperamos que Jesús vuelva. Pero lo único que tú necesitas para ser salvo no es hablar en lenguas, no es tener otro don, pero es tener fe en Jesucristo. Gracias, José. Juaji Chico. José Miranda, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, sí, hermano, tenía esa duda, ¿verdad? Sobre hablar en lenguas y todo eso, ¿verdad? Y sí, le quiero preguntar algo así con todo el respeto de los demás hermanos, ¿verdad? Porque yo sé que ellos van a la iglesia también y no sé cómo actúan ahí en la iglesia, en sus iglesias, ¿verdad? Entonces, Adelante. yo he visto muchas iglesias, ¿verdad? De que sí tratan la manera de hablar en lenguas, digo, pero es algo que no se entiende lo que están diciendo, pero también escucho de que las mismas palabras lo repiten, ¿verdad? Y según lo que escuché la otra vez del pastor, no sé si conoce al pastor Armando Alducin. No lo conozco. Bueno, bueno, entonces él habló la otra vez, ¿verdad? De que cuando alguien tiene ese don, pues no lo puede hacer en la iglesia, eso lo puede hacer solo para edificarse uno mismo, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacen en las iglesias y que ya los demás como que siguen el ritmo, Leo, se ponen a hablar en lenguas que de ahí ya nadie entiende lo que dicen, ¿verdad? Y también dicen, me han dicho, ¿verdad? De que los que ya hablan así, pues ellos ya tienen, como le dijera, que ellos pueden profetizar también, ¿verdad? No sé qué tan cierto eso. Necesito salir de esa duda. Gracias, hermano. Muy, muy bien, José. Son preguntas bastante importantes. Empiezo con lo siguiente. Hay muchas veces en las que tú por las situaciones de tu vida y has visto tu vida bueno, puede que hayas perdido tu trabajo o puedes que tu familiar haya muerto y estás en ese punto en el que tu corazón dice, ya no puedo más, no tengo ni siquiera las palabras para poder decirle, expresarle a Dios cómo es que me siento. Y mientras tú estás sentado o acostado o arrodillado, llorando sin cesar, el Espíritu Santo intercede por ti y se comunica con Dios los sentimientos que tú estás expresando. No estás diciendo palabras, pero hay muchas veces, y a mí me ha pasado, que te sale este gruñido, este dolor, y pasa seguido, porque la vida es dura, la vida es difícil, ¿verdad? Una comunicación directa con Dios y Dios sabe exactamente cómo te sientes y por lo que estás pasando. Tú no necesitas hablar para que Dios sepa lo que tú estás pensando.
Dios ya sabe y conoce exactamente todo pensamiento antes de que haya llegado a tu cabeza. Él conoce todo sentimiento antes de que haya salido de tu boca. Él sabe exactamente lo que tú estás viviendo, lo que tú estás haciendo. Es un don el de hablar de lenguas con el propósito de hablarle el evangelio a otras personas y la edificación de la iglesia. Sí, el profetizar también es un don del Espíritu Santo, pero nuevamente cuando hablamos de estos dones que son espirituales, es muy importante que nosotros tengamos las alarmas bien puestas, porque si estas personas empiezan a dar un mensaje que contradice lo que dice la Biblia, ahí decimos, mira, stop, ¿verdad? Detente. La Biblia ya, la palabra de Dios ya está canonizada, la palabra de Dios ya está escrita, está santificada, es la palabra de Dios. Y si tú ahora me vas a decir que la salvación depende de mí, tengo que decir tengo que decir detente. Es muy importante que tengamos esas alarmas puestas. Ahora, no podemos poner a Dios en esta cajita y decir, Dios no puede hacer profecías más. No podemos poner a Dios en esta cajita y decir, Dios no puede hacer ningún otro milagro, no puede hacer otras cosas como los hizo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Él no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, tu Dios, es todopoderoso, puede hacer cualquier cosa posible. Puede hacer que personas que estaban muertas vengan a la vida. Este Dios no se puede poner en una cajita, pero como ya nos dio su palabra, sí tenemos que tener mucho cuidado porque también nos dio la advertencia de que hay muchos lobos vestidos de ovejas que se van a tratar de aprovechar y van a tratar de agarrar a cuantas ovejas ya están en el rebaño de Dios, a separarlas y alejarlas del camino de Dios para que rechacen el mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación. Entonces, no podemos negar que la profecía es un don de Dios, que el don de hablar de lenguas es un don de Dios, del Espíritu Santo, pero sí tenemos en cuenta los puntos que compartimos juntos, que son para la edificación de la iglesia, que son para la edificación de nosotros mismos, los dones son para que crezcamos en nuestra fe también, pero son para con el propósito de proclamar el mensaje del evangelio. Y por encima de todo, siempre les dije esto ahorita en unos momentos, por encima de todo, de todos esos dones, está el amor. Si tú estás obrando de una forma que no es con amor, ninguna de estas cosas importa, ninguna de estas cosas valió para nada, ninguna de estas cosas ganó mérito en absoluto. El amor es el don más importante que cada uno de nosotros tiene y el don de usar nuestros otros dones con amor es una bendición y es lo que queremos hacer con nuestras vidas. José, aclaré ahí un poquito tu pensamiento, esa duda que tenías. Respóndeme. Sí, hermano, sinceramente, pues no es para decir más cosas, ¿verdad? Pero sí me gusta en la forma como lo explica y por eso lo felicito. Le doy un 10. Y sigamos haciendo esas preguntas. Recordamos que estamos aquí para preguntar, para aprender y para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente, no es lo que dicen los maestros de Academia de Cristo, no es lo que dice el pastor de la iglesia, no es lo que dice Juan David, no. Queremos es que ver lo que dice la palabra de Dios y entender lo que Dios quiere que usemos y hagamos en nuestras vidas. Muy buena pregunta, José. Sigamos haciendo esas preguntas. Carlos, adelante. Última pregunta antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Gracias, pastor. Mirando Hechos, capítulo 2, verso 4, donde dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, yo mirando en la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que da, hablando de esto del don de lengua, lo da es Él, como dice en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No, entonces mirando no es como el yo que por emocionalismo, sensaciones, resulta hablando ahí palabras incoherentes por darme la de que tengo el don de lenguas. Es algo que es el Espíritu Santo que da a cada uno y como hemos dicho es para edificación de la iglesia en el amor.
Y Pablo en 1 Corintios 14, 18 al 20 dice, doy gracias a Dios que hablen más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, como conforme a la palabra de Dios, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas es para ser enseñados, edificados conforme a la palabra de Dios, y no lenguas o algo que no nos va a edificar para nada. Y él dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es conforme a lo que está en la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo y estamos aprendiendo. Gracias, pastor. Excelente, Carlos. Muy bien. Una forma perfecta de terminar nuestra clase el día de hoy. Cuando tú piensas, tú tienes dones. El Espíritu Santo ha obrado en tu corazón para bendecirte. El don más grande que tú tienes es la forma y la oportunidad de mostrar amor a otras personas. Cuando tú vayas a hacer algo, cualquier cosa, ir a la iglesia o levantarte en la mañana o caminar o correr, lo que sea, cualquier cosa, siempre hazte la pregunta, ¿en dónde está mi corazón? ¿Por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? ¿Estoy dando este dinero a la iglesia con un motivo diferente aparte de amar a Dios? ¿Estoy ayudando a mi hermano aquí en la iglesia en Cristo, en la fe, para que él me devuelva el favor luego? ¿O estoy tratando de hacer este tipo de cosas con la intención de ganarme mi salvación, etcétera, etcétera? ¿Por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Y si la respuesta no es por pura gracia y amor que Dios me ha mostrado a mí, reevalúa entonces por qué estás haciendo esta acción y reevalúa y pide perdón a la hora de llevar esta acción a cabo con el don de lenguas, con el don de profecías, con el don de simplemente hablar y darle un abrazo a alguien. Eso es una bendición. Darle un abrazo, estar ahí para una persona que está pasando por un momento difícil, eres una bendición para esa persona en ese momento. El amor es lo más importante. Estamos en un tiempo limitado. No sabemos cuándo Jesús va a volver, pero sabemos que va a volver pronto. Puede ser ya, en unos momenticos, o puede ser en unos otros momenticos, pero no tenemos tiempo garantizado. Y por eso Pablo hace ese recordamiento. Prefiero aclarar en 5 palabras que las personas ya conocen en vez de decir un montón de balbuceos que son completamente desconocidos. ¿Por qué? Porque la importancia es compartir el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La fe, la salvación por medio de la fe en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz. Excelente. Muy bien. Preguntas, aclaraciones, mirando la Biblia, tomando temas complicados. O sea, estos son temas que todos hemos vivido y que son parte importante de muchas personas y que tenemos que entender para poder enseñar y para poder amar a otras personas. Muy buen trabajo. Estoy contentísimo de la forma en la que preguntaron, la forma que aclararon, que comentaron y que estuvieron pendientes. Excelente. Sigamos así durante nuestras siguientes lecciones. Vamos a seguir tocando temas bastante importantes de ese estilo. La tarea para el martes de la semana que viene la voy a compartir por el grupo de WhatsApp el mismo mensaje que compartí, el mismo modelo de mensaje que compartí ayer, hace unos días, para que lo tengan presente. Por favor, por favor, por favor, respondan las preguntas del método de las 4 Cs. Hagan las preguntas de considerar y consolidar. Vengan preparados para practicar contar la historia de Hechos 2, 22, 47. Es una oportunidad aquí, nuevamente, en un lugar seguro. Aquí nadie te va a juzgar. Y si te juzgan, no te preocupes, yo lo regaño, que soy el maestro. Estamos aquí en un lugar seguro como hermanos y hermanas en Cristo para aprender, para practicar. Y quiero que practiquen contar la historia en sus propias palabras para que a la hora en la que salgan y tengan la oportunidad de hacerlo, ya estén más preparados. Y luego preparen la pregunta, lección 2, ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hecho 2? Que fue algo que lo hablamos el día de hoy. Solo como repaso. Habiendo dicho todo eso, cerramos con una oración. Padre, te damos las gracias, te glorificamos, tú Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
nuestro Dios, el Dios de Jesús, Jesús. Te damos gracias, te glorificamos porque has derramado tu espíritu sobre nosotros. Nos has bendecido, nos has dado gozo, nos has dado paz, porque sabemos que somos reconciliados con el Padre. Sabemos que tú no ves nuestros pecados, pero tú nos has perdonado de todos nuestros pecados y nos has dado la salvación. Gracias, Señor, por darnos dones espirituales, por darnos amor, por darnos bendiciones materiales para proclamar tu evangelio. Y muévenos, bendícenos para ser edificados en tu palabra y para proclamar tu palabra con todas las personas que veamos, que no importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa el vestimiento, la vestidura que traigan, que compartamos la palabra de Dios, esta palabra de paz, amor y gloria con todas las personas para que ellos también puedan sentir ese amor, esa paz y ese regocijo que tú nos has dado a nosotros. Todo esto y más lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y nos dio la salvación. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias a todos por venir nuevamente. Nos vemos el martes. Que pasen buenas noches, que descansen. Bendiciones, Dios le bendiga. Nos vemos martes. Buenas noches, Gracias, nos vemos hermano. martes. Que Dios me bendiga. Bendiciones a todos. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones.